estimación de parámetros, porque no conozco el parámetro, pero me dan una muestra y con esa muestra yo construyo un intervalo para la media, un θ 1 y un θ 2. Entonces tenía que verificar si θ, el límite inferior, era una media. Y el θ superior también daba un valor de media. Y ver que este es un valor de media 69 está dentro. Entonces tenía que dar la respuesta en la media que se tiene, se encuentra dentro de los límites de la media. Y con los datos de la media verificar si las notas finales son mayores que, entonces si estaba dentro, decía no son mayores. 69 tenía que ver los límites. Si θ 1 era, por decir, 40 y θ 2 era 50, entonces este θ 9 no está contenido en media, es mayor que tal límite. Entonces, por ese lado me orientaba para el resto. Y no fue así, dice, estima el parámetro de la media poblacional con un grado de nivel de confianza del 99%. Pues con esto yo tenía que construir un nivel de confianza, porque he visto que no contiene 69 en θ 1 en θ 2, entonces pasaba a construir y ver si en esta escala podía hablar al respecto, ¿no? Lo que pasa es que veo muchos calculan mecánicamente y no interpretan la pregunta ni la respuesta, diríamos, ¿no? Eso es un error garrafal. Esto de 2, ustedes saben que era largo, sí. Dice, consideremos una situación en la cual se mide la tensión superficial y acidez de un producto químico. Estas variables son codificadas tal que la tensión superficial se mide en una escala de 0 a 2 y la acidez se mide en una escala de 2 a 4. La función de densidad de las variables bidimensionales es de pie y nos daba la función de densidad, ¿no? La función de densidad de variables continuas. Y lo que teníamos que hacer era primero verificar si esto se cumple o no se cumple. Eso lo han hecho la mayoría. Pero la segunda ya no han llegado a obtener, ¿no? Porque es el coeficiente de correlación lineal para las variables X y, ¿no? Es decir, si existe una correlación entre X y Y eso tenía que hacer con ρ, X y Y. Eso que es igual a la covarianza dividida por la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Varianza XX al cuadrado, varianza sub Y al cuadrado, que se conocen varianzas no me viene la palabra, ¿alguien se acuerda? Varianzas condicionales, ¿no? ¿Verdad? Varianza tenemos la distribución de la variable condicional y también tenemos la
una variable extrema, no extrema, y marginal. Entonces era el cociente de la covarianza XY dividido por la raíz cuadrada de las covarianzas marginales al cuadrado, ¿no? Se podría simplificar y sacar eso. Eso era para la beta. Después dice, se trata de comparar la efectividad de dos nuevos fármacos para una determinada enfermedad. Para ello se eligen al azar 100 pacientes y se les aplica el fármaco AH. Resultado que en 5 pacientes el fármaco no ha sido efectivo. O sea que en el resto de los 100 ha sido efectivo. Asimismo, se eligen al azar 150 pacientes y se les aplica el fármaco BH2. Resultado que en 9 pacientes el fármaco no ha sido efectivo. Y la pregunta dice, ¿son los dos fármacos igualmente efectivos? Entonces está hablando de los fármacos que han hecho bien en las dos muestras, no de los 5 ni los 9, ¿no? Sino que la efectividad del primero con el segundo. Son los dos, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Desde ya identificamos las variables. Las variables son bidimensionales porque o estás bien, o te hace bien, o te hace mal, ¿no? Bueno, pero en este caso la pregunta dice, ¿son los dos fármacos igualmente efectivos? O sea, sobre la efectividad de los dos fármacos. Entonces está hablando de las personas que han sido curadas, no de las que no. Y el nivel de confianza o el nivel de probabilidad del 95%. Para que construyamos, estamos en estimaciones. Si fuera una distribución normal, tendría que comparar en H0 la proporción de pacientes curados por el fármaco A igual a la proporción de esta constante binomial de la segunda población, porque es el nivel de parámetro de BH2. Y está preguntando, ¿son o no son igual? ¿O tienen el mismo efecto? Entonces, en la primera tienen el mismo efecto, en la segunda no tienen el mismo efecto, o sea, son diferentes. Si yo quisiera utilizar la prueba de hipótesis, pero en este caso simplemente estábamos nosotros con la lección hasta estimación. Solo hemos llevado pruebas de hipótesis para adelantar. Entonces, como eran más de 100, más de 150, o 100 o 150, los tamaños muestrales eran mayor que 30, entonces estos convergen por el teorema del límite central en Z. Z es una variable, un estadístico adimensional, no tiene unidad, ¿no? Y cuando es grande, utiliza Z, no puede utilizar como muestra pequeña.
Y entonces, en el fondo teníamos ¿cómo llamaríamos? La comparación lo hacíamos mediante una diferencia de proporciones poblacionales para ver la efectividad. Nuestra expresión de Z era diferencia de proporciones muestrales, entre paréntesis, menos diferencia de proporciones poblacionales, que era desconocido, no teníamos datos, pero sí sabíamos que son iguales, ¿no? Son iguales cuando hacemos la Z. Y entonces aquí el objetivo es encontrar el límite superior, el límite inferior con los datos que nos dan. Y una vez calculados el límite inferior y superior, yo tenía que ver si, para que sean iguales, si el cero está comprendido, porque ha salido el límite inferior negativo, quiere decir que está pasando a positivo, porque el límite inferior es positivo. Eso implica que hasta cierto tramo tengo diferencias porque he construido una diferencia de proporciones poblacionales. Y en el primer tramo, antes de cero, digamos que la diferencia me sale un valor negativo. Y después de cero me sale una diferencia positiva. Entonces estoy pasando de negativo a positivo. Entonces el objetivo de concluir que es que ambos fármacos son iguales, tienen la misma efectividad, y a ver, una vez construidos los límites de confianza, donde se encuentra la diferencia de los fármacos, si contenía el cero, entonces concluíamos que no había diferencia en la efectividad de los dos. Como que ustedes, la mayor parte han explicado, pero no explicado. Es el problema en estadística. Si uno no se da cuenta y no explica, el cálculo es memorístico, frío, y hay una pregunta en la 3, y los dos fármacos, son los dos fármacos igualmente efectivos. Si el cero salía entre ellos, tenía que yo decir que son igualmente efectivos. Y después, el cero si yo tenía que decir son igualmente efectivos porque los límites contienen al cero, al origen. O sea, no hay una definición clara, ¿no? O bien es menor que cero, o bien la diferencia es mayor que cero, o es igual que cero, no puede estar igual. Como el cero estaba incluido, entonces era igualmente igual. Y la segunda pregunta dice, ¿qué fármaco es mejor? Si el cero está contenido entre ellos, yo no podría hacer ninguna diferencia. O sea, no existe ninguna diferencia en cuál es más efectivo, porque en A hemos encontrado que contiene al cero, por lo tanto hemos concluido que los fármacos son iguales en su efectividad. No, eso. Después dice la cooperativa
cooperativa de Quillacollo desea determinar el peso total de una partida de 1000 naranjas. Población finita, 1000 naranjas, población finita. Está el último, la última naranja. Como la cooperativa solo tiene una balanza pequeña y además no hay tiempo para estas cosas, selecciona una muestra aleatoria de 16 naranjas. En vez de pesar las 1000, solo 16, la cual da una media de 750 gramos muestral, que es la media muestral, y una desviación muestral típica de 25 gramos. Con esto dice, determine un intervalo de confianza del 95 para el peso total de la partida de naranja. ¿Cuál es el peso total de la partida de naranja? Y son las 10.000, ¿no ve? Las 10.000, pero como me han dado 16 naranjas, esa es una muestra pequeña y además yo no conozco aquí la varianza. Entonces estoy obligado a utilizar T, que es igual a la media menos la media poblacional dividido por la desviación muestral dividido por la raíz cuadrada de n. Pero aquí me está hablando de la población finita. Y aquí la selección, he hecho valer algunos. Selecciona una muestra aleatoria de 16 naranjas. Como es finita y es un muestreo sin reemplazo, está implícito. Sobreentiende que haya sacado las 16 para trabajar con las 16. No ha devuelto. Entonces, depende, si se dan cuenta, dice, hay que hacer el factor de corrección, porque es de población finita con muestreo sin reemplazo, ¿no? Hice valer también algunos que no pusieron, unos se dieron cuenta, había que corregir con el factor de corrección la varianza, mostrando la desviación muestral. Tenía que estar con la raíz cuadrada. Y era, si declaraban ustedes, estaba, por supuesto, implícitamente sin reemplazo, ¿no? Y después sacaban los límites con T-student. Theta 1 es igual a la media menos T0, T0 que lo determinamos con el factor de confianza. Después Theta 2, la media menos T0 por a la raíz, como es por S dividido por raíz de n por el factor de corrección, que es igual a la raíz cuadrada de n menos n dividido por n menos 1. Eso es, ¿no? Entonces, algunos no han utilizado el factor de corrección. Y si lo han hecho bien, han presentado bien, porque lo que noto es algunos ni van a clases, ni utilizan nuestras variables, ni organizan como nosotros desarrollamos. Entonces, por ese lado yo no puedo ayudar. Persona que desarrolla y en forma ordenada, seguro que tiene no, digo, esto va a clases y se ha equivocado y la hago valer, no totalmente, pero la hago valer. Persona que no va a clases se nota por la, ¿cómo se llama?
simbología estadística que utiliza hasta en eso los pasos, el resumen, ni explica ¿cómo se llama? Las respuestas, saca, hace cita 1, cita 2, al final alumnos multiplican y ahí queda, ¿no? Sierra dice, esta es estamos hablando de donde estamos, determinar un intervalo. Este es el intervalo de confianza, del 95% para el peso total de la media global, ¿no? Que se encuentra entre θ 1 y θ 2. Eso lo hacemos primero para la muestra pequeña, luego los θ 1 y 2 se multiplican por 1000, fuera de la corrección que podría existir. Esa sería la 4. La 5 dice x1, x2, x. Estima una muestra aleatoria de 7 observaciones, que se entiende así, de una población que tiene una media poblacional, que tiene una media poblacional muy y una varianza sigma cuadrada. Entonces, esta población es conocida, tiene su media y varianza. Se coge una media muestral de 7 elementos. Lo mismo nos dan el estimador representado por 7 observaciones con su expresión matemática, el estimador 2 con su expresión matemática. Y nos preguntan, ¿son estimadores sin sesgados? Sí. ¿Cuál es el mejor estimador y en qué sentido es mejor? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que comenzar es a verificar. El inciso A se refería a verificar si el estimador que estamos utilizando es sin sesgado. Y la expresión, el teorema que nos indica que el estimador la esperanza matemática del estimador θ1 es igual a θ1. Esa es la expresión de verificación del estimador insesgado. Eso significa que si yo utilizo como estimador insesgado la media, entonces la media tiene que darme, la media estimada, que es la esperanza matemática de la media, tiene que darme la media poblacional, como se nos indica. Como tenemos 7 variables que vienen de la misma variable, que está la misma población, entonces lo que tenemos es encontrar la esperanza matemática de θ1. Está representado por 7 observaciones. Entonces, muchos han encontrado y han separado un séptimo la esperanza de las 7 observaciones, eliminando el paréntesis. Un séptimo podría ser utilizar un paréntesis rectangular y afectar por la esperanza matemática de x1, esperanza matemática de x2, esperanza matemática de x7. Y como resultado, teníamos que cada esperanza
la variable x1, x2, x3, x4, x5, x7, teníamos, por cada una de ellas teníamos una media, que teníamos 7 veces la media. Y como estaba dividido, había salido un séptimo, entonces cancelaba y al final quedaba la media. Y verificábamos que θ 1 era un estimador insesgado. De la misma manera, el estimador de θ 2, esperanza matemática de θ 2 era igual al estimador de la expresión 2x1 menos 6 más 4 dividido por 2. 2 una constante, lo sacábamos fuera de la esperanza. La esperanza siempre influye sobre la variable y teníamos esperanza, un medio que multiplica esperanza de 2x1 menos por más a menos esperanza de x6, una sola variable, más por más esperanza de x4. Entonces, la primera esperanza 2x1, 2 es constante, sale fuera de la esperanza matemática y solo afecta a la variable x1. Y como resultado es la media. Eso significa la esperanza de 2x es igual a 2 veces la media, menos la esperanza de x6, que es la media, más la esperanza de x4, que es la media poblacional, pues menos media poblacional con más media poblacional, se elimina y solo me queda 2 veces la media poblacional dividido por 2 y nos da como resultado que la esperanza de θ 2 es igual a la media poblacional. O sea, en la primera me sale media poblacional, la esperanza de θ 2 me sale la segunda media poblacional. Conclusión, ambas son estimadores insesgados. Para cualquiera de los dos puedo utilizar para el primer caso como estimador insesgado. Pero dice, ¿cuál es el estimador? ¿Cuál es el mejor estimador? Entonces, como se trata de una, ¿cómo se llama? De dos estimadores, y nosotros hemos visto, hemos medido, diríamos. Cuando se trata de dos o más estimadores, lo que utilizamos es la eficiencia relativa, que está relacionado con la media cuadrática de error del estimador 1 dividido por la media cuadrática del estimador del error del estimador 2. O sea, teníamos su cociente, donde el numerador es igual a la varianza del estimador 1, θ 1, y el denominador está el estimador de la varianza de θ 2. Entonces ahí, cuando escribo así, me permite comparar cuál es el mejor estimador. Y el mejor estimador, en teoría, hemos visto que es el que tiene mínima varianza, o sea, menos dispersión de los datos, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer era simplemente aplicar, como sabíamos que era insesgado, cuando es insesgado se concluye que los estimadores cuando hablamos de error cuadrático medio,
el error cuadrático medio es directamente igual a la varianza, porque no hay sesgo cuando hacemos la verificación de insesgadez del estimador. En el segundo caso lo mismo, no hay error, no hay insesgado, que no hay error, no hay diferencia entre la esperanza matemática del estimador 1 con su resultado, que es la media poblacional. Si hacemos la diferencia nos da 0. O sea, el sesgo sería, depende de ustedes, esperanza matemática de θ 1 menos la media es igual a 0. Es decir, que me estoy despejando, de un lado tengo 0. Y eso quiere decir que la diferencia entre los dos nos da un sesgo igual a 0. Entonces, ahí decimos insesgado. Y en la segunda, igual, la diferencia entre la esperanza matemática de θ 2 menos la media poblacional es igual a 0, porque es insesgado. Entonces, sesgo también es 0. Cuando hablamos de sesgo desde la media del cuadrático medio del error, concluimos, como no hay sesgo, entonces es 0 y es igual a su varianza del estimador θ 1, varianza del estimador θ 2, o sea, el cociente o la eficiencia relativa que expresada por el cociente. Y entonces, por separado, podríamos aplicar la varianza a la expresión del a ver si tengo aquí. Oye. Uy, castigado, está una semana y media, porque salió una orden de subir las notas al sistema. Guay. Tenía que ver desde las asistencias, de los papeles que tenía tantos papeles. Un amigo me ayudó, con él me ayudaba. Entonces, en castellano sería error cuadrático, middle square error y θ 1. Middle square error θ 2. Entonces, sería relativa. Cuando tengo más de una, y puedo utilizar la razón para poder comparar. Y como es sesgado, entonces tengo por decir varianza de θ 1, varianza es lo mismo, θ 2, la varianza de la expresión de θ 1 y x1 observaciones, ¿no? Más x2 más x sub 7 dividido por 7. Ahí está.
2x, 1 menos x, más x, 4 por 2. Entonces, por separado nos dice, ¿no? Dos. No, sí. La varianza siempre es positiva. Si T sale el 7, sale como siempre es positiva. Entonces, porque es al cuadrado, no la definición. Entonces, teníamos aplicando a cada uno de los. Entonces, teníamos. Ay, pues, la varianza de Q más varianza de 2 más varianza más varianza otro más cinco más variable o la observación. Es una variable, sí, porque no están indicando sus valores. Hemos obtenido al azar variable año 26. Vale. Ay, dice, con bien de la misma población. La cuarta variable, la quinta variable, la sexta variable, la séptima variable, los tenemos. Entonces, bien así, ¿no? Y hacíamos de la misma forma para la varianza a 1. O sea, poníamos. Y al ser varianza
ser varianza, ya no hay negativo, positivo no, ¿cierto? Pensé que va a ser. La varianza siempre es positiva, no es negativa. Podemos poner varianza x1, esto era 4, 6, 6, 4, entonces poder opinar así. Podemos era la relación, ¿no? Entonces, porque si trabajaban con esto, tenían más, entonces tenían más, bueno, de aquí o de aquí ya podíamos concluir. ¿Qué concluimos? ¿Cuál es el estimador adecuado? El estimador, la varianza de θ sub 1 es igual a 2 onceavos de θ2. Así es, ¿no? ¿Cuál es más pequeño? Nada. Wow, ¿qué pasó? La varianza de La θ varianza de θ UI. ¿Θ qué? La 1 varianza la varianza de θ1, ¿qué pasa? Que es menor que Es la menor varianza que la de varianza θ2. de θ2. eso significa que Es más Es eficiente. más eficiente. fuera de eso, ¿cómo lo interpretas? Esa suficiencia relativa.
O sea, ¿qué más tendrías que explicar? ¿Qué quiere decir si es menor en cuanto al valor de varianza comparado con la varianza de θ 2, el segundo estimador? Quiere decir que presenta, primero digo, mínima varianza. θ1 presenta mínima varianza porque es el más eficiente cuando trabajamos con dos estimadores, ¿no? Mediante una razón. Eso significa que θ1 tiene los datos, o θ1 indica que tiene los datos muy obvios. Es una medida de dispersión, no las varianzas. Eso nos presenta menos variación de los datos. Esto que θ2. Es verdad, ¿no? En el fondo. ¿Se ha entendido? ¿Qué dicen? Ya, está bien. Después no me ha gustado, no sé cómo hacen ustedes. Copian, corre algo, no sé, no llego a entender. Miren, en la sexta se realizan 15 pruebas independientes de Bernoulli. Ese es un ensayo. Cada corrida para Bernoulli es un ensayo. Y si es binomial, el binomial tiene más de un ensayo binomial. ¿Cuál es el mejor? No, es la pregunta de la teoría. Se realizan 15 pruebas independientes de Bernoulli y se observa 12 éxitos. No se conoce P. Se realizan 15 pruebas independientes de Bernoulli y se observan 12. No se conoce P, hallar el estimador de máxima verosimilitud de P. Entonces, esto es un método puntual. Dentro de los métodos puntuales están el método de máxima verosimilitud y el método de, ¿cómo se llama? El método de tenemos el momento de una variable muestral, momento de una variable aleatoria, como decir, momento de la muestra y momento poblacional. ¿Ya? Se consideran los momentos de la muestra y de la población. Aquí no me ha gustado. Todos, es como si tuviésemos 5 pasos para desarrollar, porque ¿cuál es el objetivo del estimador puntual? De la estimación puntual. Es buscar la expresión matemática. Es decir, cuando tengo la expresión matemática, yo puedo sustituir, o bien queda ahí nomás por sustituir. Tengo que sustituir si tengo datos. Y aquí al final nos dice si tienen 15 pruebas independientes del
Y de esas 15, 12 son éxitos. Y no se conoce T, el parámetro poblacional, allá del estimador de máxima verosimilitud CP, o para P, ¿no? Entonces, si existen 5 casos, lo que yo observaba en todos los exámenes, como si hubiesen copiado, yo no entiendo, todos comenzaban por el logaritmo natural. Ya simplificado, ¿no? Eh, como si el profe se va a dar cuenta el resto de los pasos, no sé. Eso no es correcto. Yo primero tengo que plantearme cuál es el ensayo de Bernoulli. Luego tengo que buscar la, ¿cómo llamamos esto? La función, luego recordar función. Eh, sí. Después tengo que encontrar la función conjunta de todas las variables, porque aquí habla de 15. ¿Qué quiere decir? Que tengo 15 variables de Bernoulli. 15 variables de Bernoulli. Y tengo que buscar luego la función de verosimilitud. La función de verosimilitud que va a estar constituido por cada uno de los 15, ¿no? Entonces, claro, recuerden, dos, dos proporciones o dos eventos A y B, o como hacíamos en el primer capítulo, la proporción, la probabilidad marginal X y la probabilidad de probabilidad de Y marginal Y. El producto tenía que darnos la probabilidad conjunta de X y Y, o la probabilidad, la intersección, ¿no es cierto? Como cuando hablábamos de los eventos dependientes. Quería concluir que son independientes A y B, entonces la probabilidad conjunta A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Cuando hablamos de variables bidimensionales, consideramos la probabilidad conjunta de X y es igual a la marginal de X marginal de Y. Y cuando hablamos de la función de verosimilitud, está representado por la probabilidad conjunta. Entonces, la probabilidad conjunta de cada uno de los, bueno, cuando digo probabilidad conjunta de X1, X2, X3, que se entiende como el producto, lo que estoy diciendo primero, probabilidad conjunta es igual a las probabilidades de Bernoulli, en principio Bernoulli, y después su expresión matemática de Bernoulli, es P a la X por X a la 1 menos X. P a la X por Q elevado a la 1 menos X. Eso es 1
una probabilidad, un ensayo de Bernoulli. Pues si son 15, entonces la probabilidad conjunta es igual al producto de las 15, de los 15 ensayos de Bernoulli, que se manifiestan como una suma. O sea, hay pasos así que tienen que vean, que nos muestren, que ustedes saben de dónde está viniendo y cómo tiene que resultar la expresión donde voy a reemplazar recién los datos que me dan para la pregunta número 6. De 15 pruebas de ensayos de Bernoulli, 12 con éxito, ¿no? Recién tenía después el logaritmo para simplificar, ¿no? Porque en el otro, el producto era la sumatoria de los, mantener la base, sumar los exponentes y después aplicar logaritmos para bajar los exponentes, ¿no? Y luego derivar y recién en la derivación igualar a cero porque la maximización de los datos de la muestra para encontrar el parámetro poblacional, maximizar la observación de la muestra. Ya otros comienzan directamente LP, de ahí nomás, pero los datos anteriores nada más. LP, todos comenzaban LP, perdón, LNP. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se han copiado eso? Tienen que ver las respuestas. Y no, eso no está bien. No es el método de Bernoulli. Cuando uno al menos en un examen, primero coloca sus fórmulas, después las que va a utilizar están relacionadas con la pregunta y empieza a desarrollar utilizando las fórmulas de encabezar, ¿no? O ir encabezando en cada paso. Necesito de esta expresión porque significa tantos. Entonces ahí me da una seguridad de que han entendido el problema y ustedes están interpretando, haciendo, ¿no? Y ese problema lo hemos hecho en el curso. Ya en el examen sale súper. Algunos bandidos, la fórmula nomás tienen ya reemplazo. ¿No? Terrible. Entonces eso no estaba completa, digamos, cuando lo hice. Esta es la 7, es una pregunta de probabilidad de una diferencia de medias. Dice, cierta marca de rodamiento de bolas tiene un peso medio de 0,5 onzas. Cierta marca de rodamiento de bolas tiene un peso medio de 0,5 y una desviación estándar de 0,02 onzas. Se toman independientemente dos muestras al azar
con reposición de cierto día de producción con N1 igual a 500, N2 igual a 800. Esa es la cantidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que las dos medias de las muestras difieran? ¿Cuál es la probabilidad que las dos medias de las dos muestras, o como diría, la diferencia de las medias muestrales, la probabilidad? Con reposiciones, ¿no? Pero, ¿cómo piensan cuando dice reposición? Casi ese no es el caso en la realidad, digamos, poco se utiliza. N1. ¿Cuál es la probabilidad de las dos medias? Puede ser X1 menos X2. Difieran. Con diferir no le importa si esa diferencia es positiva o es negativa. Por eso se coloca en cálculo 1 se hace valor absoluto, ¿no?, de la diferencia. Difiera en menos 0,002. Lo mismo. En más se divide en más, sería así. Dice en menos, es así. En menos. Entonces, cuando se elimina, primero puede ser X1
Estos, un valor, ¿no? El otro positivo. No se pone, pero yo lo coloco para no estar. Así, ¿no? Entonces, si tenemos aquí, si cambio el signo, ¿no? Si lo multiplico por -1 para que sea positivo. Entonces diría, esto hace que cambie. Entonces ahí tienen los dos. Y dice menor que 2 positivos. Y digamos 0. Y diremos 0. No 10 horas. Ya. ¿Entienden esto, no? Entonces va a quedar esto así. Diferencia de medio. Menor que 0.002 y mayor que menos 0.02 probabilidad. O sea, el desglose eso nos permite ver. Pero no, a ver, pues. Así sería. Para ambos casos, ¿no? Entonces sobre eso ya hay que completar Z, diferencia de media, que sería las medias mortales, las medias poblacionales, y media poblacional. Muy bien, ese era el examen. ¿Alguna pregunta? Nada. Ya, de todas maneras hemos ayudado, eran bastante. Muy bien. Hay que tratar para el segundo caso para asegurarnos y salvar con los parciales, pues que al final quedan pocos. ¿Listo? Muy bien. Que les vaya bien. Gracias. Que les vaya bien. El jueves, doctor.